A mí no me vino un sueño, hermano Rafi, hermana Ruth, ni tampoco tuve una visión. Santo. Fue una experiencia en vida. Estaba sentado en el mueble de mi casa. No sé decirle si fue un infarto o si fue que Dios quiso sacarme de mi cuerpo en ese momento. Lo cierto es que yo estaba sentado en el mueble de mi casa. Eran como las 12:30 de la noche. Iba camino a la 1. Apenas terminaba, me senté en el mueble y de repente veo mi alma que está separada de mi cuerpo. Santo Dios. Yo estoy sentado en el mueble de la casa y de repente veo que mi alma está parada en la sala. Y parado en la sala veo mi cuerpo, hermano Antonio. Cuando veo mi cuerpo me asusto, porque veo mi cuerpo con los ojos abiertos, extendido como un muñeco. Y me asusto y digo, oh, ¿qué yo hago aquí? ¿Y qué yo hago allá? Fue la impresión que tuve, me asusté. ¿Cómo salgo yo así, no? Y cuéntame, me di cuenta cuando me veo separado. Y yo, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y por qué mi cuerpo está allá y yo estoy acá? Pero de repente algo me aló hacia las profundidades. Yo comencé a caer. No a subir. Comencé a caer. Y entré en un túnel negro. Iba camino al infierno. Libro. En honor a hablar de la grandeza de Dios, como lo dice el libro de Daniel, capítulo 5, es necesario que yo declare las cosas grandes que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En estos 31 años de servicio al Señor hemos tenido muchas experiencias y para contarle una de ellas me gustaría hablar bajo el tema de la muerte a la vida. Gloria de la muerte a la vida. Gloria a Dios. Realmente decía Ruth que hemos vivido muchas experiencias y puedo decir que el Señor como por 5 ocasiones me ha librado de la muerte. Pero un día tuve que morir, un día tuve que salir de este cuerpo de una manera sorprendente, de una manera, ¿verdad? Que sobrenatural, no quisiera, exacto, algo sobrenatural. Hay personas que de hecho quisieran morir para ver qué pasa, porque hay gente que no creen en la inmortalidad del alma. Wow. Y se ha estudiado casi en toda la cultura del mundo. Los estudios a profundidad dicen que en todas las culturas del mundo se cree en la vida después de la muerte. Antes de yo tener esta experiencia, yo siempre he creído en lo que dice las Sagradas Escrituras. Mateo 10:28 dice, Cristo, no le tengan miedo al que mate el cuerpo, porque el alma no puede matar. De hecho, la palabra alma en la Biblia aparece más de 874 veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hablar Santo del alma Dios. Es hablar de la palabra hebrea la nefet, y hablar del griego, la palabra alma, ¿verdad? Es hablar de la psique. Es un poco difícil para el científico que solamente estudia lo palpable, lo que se puede medir, lo que se puede ver, hablar de las cosas del inframundo, de las cosas invisibles, de las cosas tangibles. Sí, es un poco incómodo para ellos porque no la pueden estudiar. De hecho, la Biblia revela que el ser humano es un ser tricótomo. Es un ser tricótomo porque tiene alma, tiene cuerpo y tiene espíritu. En las Sagradas Escrituras, en esos 1189 capítulos que tiene la Biblia, específicamente hay 2 versículos. De los 31.371 versículos solamente hay 2 versos en la Biblia que habla de esta triconomía sobre alma, cuerpo y espíritu. Y una de ellas está en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra el alma, quebranta el espíritu y la coyuntura y los tuétanos de los huesos del ser humano. Ahí está la triconomía del ser humano. Realmente en esa triconomía hay una dualidad. Hay una parte espiritual, hay
hay una parte material. Dice que el que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del espíritu, espíritu es. De hecho, Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y ahí estaba el muñeco, pero luego dice que sopló hálito de vida. Entonces el hombre fue un ser viviente. También en el libro de Eclesiastés 12:7, allí habla sobre que el hombre fue tomado del polvo, que al polvo volverá, pero el espíritu, haciendo alusión al alma, volverá a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, todo nuestro ser, esa es la segunda cita, dice todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu se han guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos cosas que la mayoría de los seres humanos desconocemos, y es importante prestar mucha atención a estas dos cosas. Es el día de nuestra muerte y es el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no tiene amigo. No tiene amigo. De hecho, Eclesiastés 8:8 dice que el hombre no tiene potestad sobre el día de su muerte, pero mucho menos tiene poder para retener el espíritu dentro de él. Eclesiastés, la Biblia dice en hebreo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos un día vamos a morir, queramos o no queramos, creamos o no creamos, un día tendremos que darle la cara a Dios. Santo. Tendremos que vernos con Él. Amén. Y yo tuve esa experiencia de la muerte. Un día estaba en mi casa, tranquilo, como todos los días, como dice aquel gran emperador, el rey Nabucodonosor, este hombre del siglo VI, creador de uno de los jardines colgantes, ¿verdad? Una de las 7 maravillas del mundo. Dice que él estaba en Babilonia, tranquilo y floreciente en su palacio. Pero dice que de repente vino un sueño. A mí no me vino un sueño, hermano Rafi, hermana Ruth, ni tampoco tuve una visión. Santo. Fue una experiencia en vida. Estaba sentado en el mueble de mi casa. No sé decirle si fue un infarto o si fue que Dios quiso sacarme de mi cuerpo en ese momento. Lo cierto es que yo estaba sentado en el mueble de mi casa. Eran como las 12:30 de la noche. Iba camino a la 1. Apenas terminaba, me senté en el mueble y de repente, veo mi alma que está separada de mi cuerpo. Santo Dios. Yo estoy sentado en el mueble de la casa y de repente veo que mi alma está parada en la sala. Y parado en la sala veo mi cuerpo, hermano Antonio. Cuando veo mi cuerpo me asusto, porque veo mi cuerpo con los ojos abiertos, extendido como un muñeco. Y me asusto. Digo, ¿y qué yo hago aquí? ¿Y qué yo hago allá? Fue la impresión que tuve. Me asusté. Porque, ¿cómo salgo yo así, no? Y cuéntame, me di cuenta cuando me veo separado. Y yo, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y por qué mi cuerpo está allá y yo estoy acá? Pero de repente algo me aló hacia las profundidades. Yo comencé a caer. No a subir. Wow. Comencé a caer. Y entré en un túnel negro. Iba camino al infierno. Santo Dios. La palabra miedo, hermano Vargas, es muy pequeña para lo que yo sentí. La palabra miedo, pavor, pánico, terror, fueron las cosas que parece que en el mundo espiritual las cosas son más agudizantes. Nosotros tenemos como un reflejo en este mundo físico de lo que es el mundo espiritual. Las cosas se agudizan en ese mundo. Mientras me iba, algo extraordinario, fácil de decir, pero difícil de explicar lo que viví. Porque mientras me iba en el túnel, yo comencé a ver toda mi vida. Santo Dios. Estaba viendo toda mi vida mientras me iba. Tan fuerte fue
que Dios fue como que si me mostrara el pasado, el presente y aún el futuro mientras me iba. Porque mientras me iba, Dios me permitió hasta verme cuando me estaban, como dice la gente comúnmente, porque no compran velas, velando. Sí. Me vi en la sanda. Wow. Allí en la caja, en mi casa. No me llevaban a una funeraria. Era en la sanda de mi casa que estaba. Ahí en el ataúd. Y veía mientras me iba que muchas personas entraban a mi casa y consolaban a mi esposa y consolaban a mis hijas y le decían, él era un buen amigo, él era un buen maestro, él era un buen pastor, él era un gran hombre de Dios. Lo cierto es que ese hombre de Dios, si Cristo no me devuelve, hoy estuviera ardiendo en la caldera del infierno. Porque era camino al infierno que iba. Y yo nada más decía, Dios, ten misericordia de mi alma. Ten misericordia de mi alma. Y el Señor me devolvió de entre los muertos a la vida de nuevo. Y escuché la voz de mi maestro a mi derecha que me dijo, Lenín Gómez, te devuelvo la vida para que prediques mi palabra. Gloria a Dios. Yo no sé si usted cree en la vida después de la muerte. Amén. Eso no son mis problemas. Aleluya. Lo cierto es que hay vida después de la muerte. Hay una gloria que heredar. Y hay un infierno que desechar. Así es. Yo no sé cómo usted lo conocería. Si usted lo conoce como el Gehenna, o lo conoce como el Hades de los griegos, o el Gehenna de los arameos, o el Infernum de los latín, de los romanos, no sé cómo usted lo llama, o el Tártaro de los griegos allá, que era el abismo también, parte del mismo infierno. O el Abadón. O el Abadón, ¿verdad? El destructor ese de almas impía. No sé. Lo cierto es que hay vida después de la muerte. Y Dios me dio una oportunidad. Y me di cuenta entonces que hay personas que tienen doble moral y que las apariencias engañan. Esto va más allá que una apariencia. El evangelio es una vida de limpia conciencia. Gloria a Dios. Es así. A veces nos ven que estamos bien, pero estamos mal. Porque cuando yo caí muerto, yo no estaba bien. Yo estaba mal. Por eso entré en ese túnel y iba camino al infierno. Yo no quisiera que usted crea en el infierno cuando usted llegue allá. Dios a veces nos permite vivir experiencia para darnos una lección de vida y para que nosotros aprendamos a valorar lo que muchas veces no valoramos, la salvación del alma. Amén. En el libro de Filipenses 2:12, Pablo dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Gente cambiando su alma por disparate. Ay, santo. Donde el mismo maestro en Mateo 16:26 dijo que de qué nos vale ganarlo el mundo entero y perder nuestra alma. Oh, glorioso Dios. Yo iba a perder mi alma. Y para el mundo, el pastor Lenín Gómez se había salvado. Pero la realidad había sido que el pastor Lenín Gómez estuviera hoy ardiendo en el infierno, si Dios no me devuelve de entre los muertos a la vida. Hermano Rafi, esto va más allá de un concilio. Esto va más allá de una admiración ministerial que una persona le pueda tener a usted. La muerte no avisa. A mí me llegó de repente. Y doy gracias al Todopoderoso que me ha dado la oportunidad de estar aquí para hablarle a los ministros,
a los presidentes conciliares, a los músicos, a los cantautores del Señor, a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, a los misioneros, a esa gente que tienen tantos años haciendo la obra de Dios, pero parece ser que se han cansado y han comenzado a caminar torcidamente y han comenzado a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Vengo a decirte, detente. Gloria a Dios. Porque en cualquier momento menos esperado, Aleluya. el Señor te puede mandar a buscar a través de la muerte. Aleluya. Hay muchas formas de morir. Por ejemplo, Elí estaba sentado en su silla y de repente le dieron la noticia: tus 2 hijos murieron. Santo. Y se llevaron el arca. Y dice que él se movió hacia atrás y se cayó y se desnucó. Mire qué sencillo. Se cayó de la silla y cayó muerto. Dice que era muy Se pesado. desnucó. Sí. ¿Qué cosa? Yo no quisiera que a usted le llegue el mene, el tekel o el uparsin o el pere de Dios. El pere de Dios o el tekel de Dios. Contó Dios tus días y le ha puesto fin. Hay personas que están a punto de perder la vida. Santo Dios. Hay personas que están a punto de dejar la tierra. En un accidente, en una comida que se come, en una enfermedad, en un terremoto, en un incendio inesperado como pasó en Salcedo. Que de repente uno se prendió y se prendieron un grupo y hay 10 internos. De repente, la muerte llega de repente. No importa el estatus social, intelectual que usted tenga. Eso es así. Aleluya. Por eso uno tiene que aprovechar el momento. Porque la Biblia dice: mientras el día dura y la noche llega, cuando nadie puede trabajar. Es decir, que llega un momento donde usted va a dejar esto. Eso es así. Donde ya ustedes lo van a transmitir en vivo aquí en la emisora, hermana Ruth, hermano Valga. Cuando ya usted no va a poder tocar ni enseñar música. Así es. La pregunta es si su alma está lista para irse con el Señor. Recuerdo que después de esa experiencia de la muerte que Dios me devolvió, un día como cualquier día, yo estaba sentado en mi casa hablando con un joven, estábamos en una construcción y de repente me llega un amigo. Recuerdo que ese día en la mañana había arreglado una extensión eléctrica que tenía, había arreglado, y accidentalmente, yo soy un hombre muy cauteloso con eso de la electricidad, estaba arreglando porque tenía algunos pelados y me quedó un solo peladito. La había hecho como si fuera una hoz, había enredado el alambre y ese peladito se me quedó y se me olvidó por el momento. Para sorpresa mía, el herrero llegó, una persona que estaba trabajando en la segunda planta de mi hogar, y de repente, mientras estoy hablando en eso, a las 2:30, el muchacho me llama, era un sábado, y me dice que necesito una extensión. Pues yo estaba en mi casa, en la primera planta, salí al patio a conectarle la extensión. Algo muy extraño, muy raro, pero así es que Dios obra, porque la Biblia dice que hasta los reyes de la tierra Dios les confunde el consejo. Así es. Hay cosas que Dios las permite con un fin. Y ese día yo agarré la extensión de manera tosca, porque nunca lo había hecho. Una gente inteligente no hace eso. Y agarro la extensión y me la pongo en este brazo. Y comienzo a desenvolverla así que en este brazo. Estaba descalzo y había agua en el piso. Algo sorprendente. Santo Dios. Cuando la conecto, me quedé pegado de la corriente, Santo descalzo, Dios. todo eso mojado en Ay, el piso. Señor. Comencé a temblar. Sentí en ese momento que mi vida se acababa. Yo en ese momento nada más pensé en Dios. Aleluya. Yo sentí que ese brazo se me explotó. Bendito sea Dios. Y solamente pudieron salir 4 palabras de mi boca. 4 veces hablé.
Y lo primero que digo, Señor, Señor, Misericordia. si he pecado contra ti, perdóname. Oh Dios, si te he fallado en algo, perdóname. Perdóname, Señor. 3 veces dije. Sentía como la corriente absorbía mi sangre. Me estaba como chupando por dentro. Las batatas de mi pierna temblaban. Santo Dios. Pero yo lo primero que pensé fue en mi alma. Amén. Gloria. Porque si la perdía, era como si nunca hubiese existido. Era una condenación eterna que iba a tener. Y entonces, cuando hablé la tercera vez, me acordé que alguien dijo que si me cortaban o me daban un palo, podía salvarme. Y en ese momento sentí entonces que la lengua se me estaba adormeciendo. Y mi esposa estaba cerca y llamé a mi esposa y dije, Janet. Pero un joven que venía, me dicen que cuando venía a quitarme el alambre, vio que los ojos se me salieron. Santo. Yo recuerdo que estaba torcido. Y el joven se quedó paralizado. Sí. No pudo hacer nada. Un joven llamado Bolívar de Pantoja se tiró de la segunda y desconectó el alambre. Gloria a Y Jesús. entonces yo volví en sí. Y cuando volví en sí, entonces me di cuenta que mi brazo seguía ahí. Porque según yo ese brazo se había explotado de la corriente. Veo a mis hijas que están llorándome. A mi esposa y a mi suegra. Por poco hasta mi suegra se iba a pegar de mí, porque mi suegra cuando me vio así fue a tirarme para despegarme, pero mi esposa rió, no te le pegues, porque entonces se podía matar. Cuando la veo allá llorando, yo me pongo a reírme. Mi hija mayor, Daniela Gómez, dice, papi, y nosotros llorando, y tú riéndote, papi. Y yo, déjame alabar a Dios, mi hija. Déjame alabar a Dios que me dejó vivo para seguir predicando la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Devuelto de la muerte a la vida. ¿Para qué? Para fornicar, para adulterar, para hablar mentira, para manipular, para engañar a la gente. Dios nos ha dado la oportunidad de vivir, es para que nos arreglemos con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay 4 preguntas que un ser humano tiene que hacerse y tiene que darle respuesta, pero respuesta de salvación. Número 1, ¿de dónde hemos venido? Yo sé que yo he venido de Dios, Amén. porque si el Espíritu de Dios me hizo y el soplo omnipotente me dio vida. Número 2, ¿quién soy? Soy un escogido de Dios para predicar el Evangelio y vivir conforme a su voluntad. Aleluya. Amén. Vengo de Dios, soy un siervo de Dios. ¿Y qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de estar aquí en esta tierra? ¿Es casarme? ¿Darle un besito a mi esposa, mucho cariño? ¿Tener hijos? ¿Hacerme de una profesión y me morí ya? No. Podemos hacer eso no es pecado. Pero hay una razón por la cual el humano está aquí. Una pregunta que Dios no nos hizo cuando nos creó, si queríamos existir. Y esa es la vida. Esa es teología. La vida es una pregunta. ¿Cuánto quieren vivir conmigo? Nos está preguntando Dios ahora. Amén. ¿Cuánto quieren vivir conmigo en el verdadero mundo? Aleluya. En mi verdadero reino. Gloria a Jesús. Y todo el que dice, yo quiero, Señor, él dice, cree en el Señor Jesucristo Serás salvo. y vive conforme a mi voluntad. Y entonces te daré paso a la nueva Jerusalén. Jerusalén. Donde según Apocalipsis 21:27 dice que nada sucio, que nada inmundo entrará en la nueva Jerusalén. Porque sabemos que de Dios esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13, dice que la tierra y todas las obras que en ella hay, más los hombres impíos serán quemados. Serán desechos. Pero que de Dios esperamos cielo nuevo y tierra nueva, Donde mora la justicia. donde mora la justicia. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros en esta vida que estamos tenemos que darle respuesta a esa pregunta. No. La Biblia dice que hay muchos que son ricos para con el mundo, pero son pobres Para con Dios. para con Dios. Es decir, que hay una riqueza por encima de la riqueza física y es la riqueza espiritual. La salvación
del alma. ¿De qué te vale tener millones? Tener un penthouse, ser reconocido por la agenda Guinness, ¿eh? ¿De qué te vale ser reconocido por la Junta Científica? Ser reconocido por el presidente de Estados Unidos. Y no ser conocido por Dios. Y no ser conocido por Dios. Gloria. Porque hay gente en la tierra que la Biblia dice que Dios le va a decir: yo nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Y como bien diría el médico Lucas, en palabra de Jesús, en el 12, dice Lucas, hablando Cristo: no se gocen de que los demonios se sujeten, no se gocen de que los enfermos son sanados. Gócense de que el nombre de ustedes esté inscrito en el libro de la vida. Y como hablara aquel gran escritor del desconocido libro de los Hebreos, en el capítulo 3, cuando él dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que no ha sido anunciada por los que oyeron y no ha sido confirmada por el Señor? Como dice el Salmo 46:10, el Dios nuestro es eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Gloria a Dios. ¿Qué importa que usted tenga un programa televisivo? ¿Quién te va a guiar más allá de la muerte? Amén. Una vez que caiga de la tierra, te llevan a la tumba y todo lo tuyo queda en el olvido allá. Pero ¿y el alma? Vamos con aquellos, vamos, presten atención ahora. Vamos con aquellos que no creen en la inmortalidad del alma. Explíquenme esto. Llamo a los teólogos, a los exégetas, a los eruditos. Explíquenme esto bíblico. Vamos a ver a los falsos testigos de Jehová que dicen que no hay vida después de la muerte, que el alma no existe. Explíquenme, llamo a los teólogos. Explíquenme esto de la Biblia. Pastor Levi, en Estados Unidos hay un programa que habla de eso. El libro